Viví mucho tiempo en el mismo lugarcito. Misma casa, misma calle, mismo barrio. Años y años de mi vida transcurrieron en ese pedacito de mundo que conocía como la palma de mi mano. Solo me mudé de ahí cuando finalmente decidí que quería estudiar en otra ciudad, buscar nuevos horizontes, construir una vida diferente. Pero esta historia no es sobre la mudanza. Esta historia es sobre algo que pasó mucho antes. Algo que marcó mi infancia de una forma que jamás voy a olvidar. Algo que me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida, pero de la manera más difícil posible. En la calle de mi casa, bien en medio del barrio Villa del Carmen, había una panadería. No era una panadería cualquiera, no. Era la panadería del barrio. Esa que todo el mundo conocía, que todo el mundo frecuentaba, que hacía parte de la vida de todas las familias de esa región. Esa panadería era muy antigua ahí en el barrio. Ya estaba ahí mucho antes de que yo naciera. Ya estaba ahí cuando mis papás se mudaron para esa calle. Era una institución, ¿sabes? De esos lugares que hacen parte de la historia de un barrio entero. Y el dueño de esa panadería era un señor. Un viejito. No sé bien a ciencia cierta cuál era la edad exacta que tenía, pero en mi memoria de niña, ya era bien viejito. Cabellos completamente blancos, todo arrugadito, esa forma medio encorvada de quien ya vivió muchas décadas. ¿Pero saben qué era lo más marcado en ese señor? Lo que realmente lo definía a los ojos de todo el mundo. Era extremadamente juguetón. Especialmente con los niños. Los chiquillos del barrio entero adoraban al señor Rodrigo, el dueño de esa panadería. Y cuando digo adoraban, es adoraban de verdad. Tenía una forma única de tratar a los niños. Siempre estaba haciendo bromitas, haciendo gracias, dando dulces a escondidas, haciendo trucos de magia con monedas. Esa forma juguetona de él siempre estaba atrayendo a los chicos para allá. La panadería estaba constantemente llena de niños. Niños y niñas de todas las edades siempre circulaban por ahí, siempre pidiendo a los papás que los llevaran allá, siempre queriendo pasar por la panadería del señor Rodrigo. Pero ya saben cómo es, ¿no? Siempre hay esas personas desconfiadas. Esas personas que ven problema en todo. Esas personas que no confían en nada que parezca demasiado bueno. Ya había gente ahí en el barrio que le caía mal toda esa situación. Había gente que hablaba así, susurrando, chismeando por las esquinas, no confío no. Eso de adulto que le gusta demasiado estar atrayendo niños es medio dudoso, ¿no? Había hasta una vecina nuestra, la doña Mercedes, que hablaba abiertamente que no dejaba a sus hijos ir a esa panadería. Decía que esa forma cariñosa, juguetona, dedicada además con los chiquillos que ese señor tenía no le compraba a ella. No la convencía. Hombre viejo que se la pasa dando tanta atención a los niños así, tiene algo raro, siempre decía, moviendo la cabeza con desconfianza. Entonces así, ya había muchas personas ahí en el barrio que veían mal aquello. Que miraban con sospecha. Que mantenían a sus hijos lejos. Pero yo nunca le paré bolas a esos comentarios. Era niña. Y para mí, el señor Rodrigo era solo un viejito chévere que daba dulces y nos hacía reír. Y yo, con mis 11 años de edad, era una niña muy traviesa. Muy inquieta. Muy malcriada de verdad. Ni parecía que tenía un papá tan bravo, tan severo como el que tenía. Porque mi papá, el señor Héctor, era línea dura. Era cascarrabias de verdad. De esos papás antiguos, ¿saben? Que no pasaban la mano por la cabeza. Que no tenían mucha paciencia para travesuras de niños. Que creían en disciplina rígida y consecuencias inmediatas. Y aún así, aún teniendo un papá de esos, yo era terrible. Con mis 11 años ya era toda un chicuelo. Vivía corriendo en la calle, jugando pelota donde no debía, haciendo travesuras con los amigos, molestando a la gente del barrio. En fin, hacía de todo. Mi mamá siempre decía, esta niña va a terminar mal un día. Va a ser una que no va a tener vuelta atrás. Y tenía razón. Más razón de la que imaginaba. Porque un día, yo estaba con mis 11 años y estaba jugando con la pelota dentro de casa. Dentro de la sala, más específicamente. Lo que ya estaba prohibido, claro. Mi papá había dejado muy claro que no era para jugar con pelota dentro de casa. Pero yo,
Terca como siempre, no le hice caso. Pensé que no iba a pasar nada. Que tenía control de la situación. Hasta que terminé pateando la pelota con mucha fuerza. Y la pelota voló. Y pegó de lleno en la televisión nuevecita de mi papá. La televisión que él acababa de comprar. La televisión por la que había ahorrado meses para poder comprar. La televisión que era su orgullo. Cuando vi lo que había pasado, cuando vi la pantalla agrietada, cuando vi esa marca del impacto bien en medio de la pantalla, quise morirme. Literalmente quise que la tierra se abriera y me tragara. La televisión se había roto. Estaba arruinada. Y mi papá estaba en casa. Escuchó el ruido. Vino corriendo desde la cocina. Y cuando vio la televisión, cuando entendió lo que había pasado, me miró de una forma que nunca había visto antes. Era una mirada de furia pura. De rabia contenida. De decepción profunda. Sabía, con absoluta certeza, que si me agarraba en ese momento, me iba a dar la paliza de mi vida. Me iba a castigar de una forma que jamás iba a olvidar. Completamente desesperada, tomada por el pánico, salí corriendo. Simplemente salí corriendo sin pensar. Solo quería librarme de esa situación ahí en ese momento. No pensé en las consecuencias. No pensé en lo que iba a pasar después. Solo quería huir de esa mirada furiosa de mi papá. Cuando salí corriendo para la calle, sin rumbo, sin dirección, solo corriendo lo más rápido que mis piernas permitían, lo primero que vi abierto fue la panadería del señor Rodrigo. Y sin pensarlo dos veces, sin considerar nada, me metí ahí adentro. Entré corriendo, jadeando, desesperada, y me escondí detrás del mostrador. Estaba toda desesperada. Llorando. Con miedo. Aterrada. Temblando de pavor de lo que mi papá iba a hacer cuando me encontrara. El señor Rodrigo, viéndome de esa forma, toda agitada, llorando, claramente en pánico, se preocupó mucho. Vino corriendo hasta mí, se agachó para quedar a mi altura, y preguntó con esa voz gentil de él, ¿qué pasó, mijita? ¿Por qué estás llorando así? ¿Alguien te lastimó? Y fue ahí cuando cometí el mayor error de mi vida. Porque yo, traviesa de más, malcriada de más para admitir la verdad, para no tener que decir que había hecho travesuras dentro de casa, que había desobedecido a mi papá, que había roto su televisión, inventé una mentira. Una mentira horrible. Miré a ese señor bondadoso, con lágrimas corriendo por mi cara, y dije, mi papá llegó de la calle borracho. Está muy bravo. Me quiere pegar. Y si me agarra nervioso de esa forma, me va a matar. Conté esa mentira porque sabía que aquello estaba mal. Sabía que todo el mundo consideraba malo a un adulto borracho pegándole a un niño. Sabía que eso iba a hacer que el señor Rodrigo sintiera lástima por mí. Iba a hacer que me protegiera. Y funcionó perfectamente. El señor Rodrigo quedó chocado. Quedó horrorizado. Se preocupó extremadamente por mí. Me miró con esa expresión de compasión profunda, de indignación con lo que le estaba contando, y dijo, Dios mío del cielo. No te preocupes, mijita. Estás segura aquí. No voy a dejar que nadie te lastime. Se puso loco de preocupación por mí dentro de esa panadería. Caminaba de un lado para otro, pensando en qué hacer, cómo protegerme. Fue cuando dijo, haz lo siguiente. Ve allá al cuartito del fondo y escóndete debajo de la mesa. Quédate bien calladita ahí. Por lo menos hasta que logre calmar a tu papá, hablar con él, entender qué está pasando. Después vemos qué hacemos, ¿está bien? Acepté rápidamente y corrí al cuartito del fondo de la panadería. Era un cuartito pequeño, lleno de cajas, sacos de harina, equipos. Había una mesita en el rincón donde el señor Rodrigo hacía la contabilidad. Me metí debajo de esa mesa y me quedé ahí, calladita, esperando. Y entonces, pocos minutos después, escuché la voz de mi papá. Gente, ¿ya se dieron cuenta a dónde va a parar esto? ¿Ya están imaginando el tamaño del lío que esta mentira va a causar? Si tienen ese apretón en el pecho ahora, con esa tensión de quien sabe que algo muy malo está a punto de pasar, dejen ese like. Y si les gustan historias reales que muestran cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias gigantes, suscríbanse al canal ahora. Porque tengo cientos de historias así, que los van a hacer reflexionar sobre elecciones,
sobre verdad, sobre las trampas que nosotros mismos creamos. Y quédense hasta el final, porque esta historia todavía va a dar un giro absurdo. Mi papá llegó muy nervioso. Muy bravo. Escuché su voz, alta y furiosa, preguntando, «Don Rodrigo, ¿vio a mi hija por aquí?» Salió corriendo de casa ahora mismo. Necesito hablar con ella urgentemente. Y el señor Rodrigo, creyendo la mentira que yo había contado, creyendo que estaba protegiendo a una niña de un padre violento y borracho, respondió, «No, señor Héctor. No vi a su hija por aquí. No pasó nadie». Mi papá insistió, «¿Está seguro?» Venía corriendo en esta dirección. Estoy seguro de que vino para este lado. Absoluta certeza, repitió el señor Rodrigo, su voz firme. No vi a nadie. Siento no poder ayudar. Mi papá refunfuñó algo y salió de la panadería para continuar buscándome por las calles del barrio. Yo, debajo de la mesa, solté un suspiro de alivio. Pensé que me había salvado. Que había escapado del castigo. Que mi plan había funcionado perfectamente. Pero ahí las cosas empezaron a complicarse de verdad. Porque nuestra vecina, esa doña Mercedes chismosa, me había visto entrando a la panadería. Estaba en la ventana de su casa, como siempre estaba, observando todo lo que pasaba en la calle. Y cuando vio a mi papá buscándome, cuando lo vio salir de la panadería diciendo que no me había encontrado, no se aguantó. Salió corriendo de su casa y fue detrás de mi papá. «Señor Héctor. Señor Héctor, espere», gritó. Mi papá paró y se volteó. «¿Qué pasó, doña Mercedes?» Es mentira lo que ese viejito le dijo, habló, toda importante, toda satisfecha por estar revelando un secreto. Su hija está ahí, sí. Yo la vi entrando con mis propios ojos hace pocos minutos. Ese señor Rodrigo la está escondiendo ahí adentro. La cara de mi papá se puso roja. Roja de rabia. Volvió a la panadería, pero esta vez con una furia aún mayor. Una furia multiplicada. Porque ahora, además de estar bravo conmigo por haber roto la televisión, estaba bravo por haber sido engañado. Por haberle mentido en la cara. Mi papá entró a la panadería como un huracán. Y su forma de hablar, que ya era naturalmente alta, que ya era naturalmente intensa, se puso aún peor. Mi papá, incluso en situaciones normales, ya habla muy alto. Es su forma de ser. No tiene noción del volumen de su propia voz. Pero cuando está nervioso, cuando está realmente nervioso, mi papá aterra. Se transforma. Empezó a gritar al señor Rodrigo. A chillar. A decir un montón de cosas. Usted me mintió. Usted está escondiendo a mi hija aquí. ¿Dónde está? Tráigala aquí ahora. Y el señor Rodrigo, que había visto a mi papá muy alterado, muy nervioso, y que creía fielmente en la mentira que yo había contado sobre mi papá estar borracho y violento, el señor Rodrigo también reaccionó. Se colocó entre mi papá y el fondo de la panadería, abriendo los brazos como si estuviera protegiendo algo precioso. Usted necesita calmarse, dijo el señor Rodrigo, su voz temblando un poco pero firme en la decisión. Está muy alterado. No voy a entregar a esa niña en ese estado. Y si no se calma ahora, si no sale de mi panadería inmediatamente, voy a llamar a la policía. Llamar a la policía. Esas palabras cambiaron todo. En ese momento, mi papá se volvió una fiera. Completamente descontrolado. Empezó a gritar aún más fuerte, llame. Llame no más. Puede llamar a la policía. Porque ahí usted va a tener que explicarles por qué está escondiendo a una niña ahí dentro de su establecimiento. Va a tener que explicar por qué está reteniendo a mi hija contra su voluntad. Las acusaciones estaban volando. La tensión estaba al máximo. Los gritos resonaban por toda la calle. Y claro que esa vecina chismosa, la doña Mercedes, no iba a perder la oportunidad de causar aún más drama. Agarró el teléfono y llamó a la policía. Les dijo que había un hombre gritando en la panadería, amenazando a un señor anciano, posiblemente agrediéndolo. Que la situación estaba peligrosa. Que necesitaban venir urgentemente. Y yo, en medio de todo esto, en medio de todo este caos que yo había creado con mi mentira, estaba ahí en el fondo de la panadería. Calladita.
escondida debajo de la mesa. ¿Y saben qué pensé? ¿Cuál fue mi razonamiento en ese momento? Si salgo de aquí ahora, si aparezco ahora, mi papá me va a matar. Con todo este lío que causé, con toda esta situación que creé, me va a matar. Es mejor que me quede aquí escondida. Entonces, en lugar de salir de ahí, en lugar de desmentir toda esa situación, en lugar de deshacer todo ese lío que yo había creado con mi mentira horrible, me quedé ahí. Escondida. En silencio. Dejando que todo empeorara. Escuchaba a mi papá gritando. A mi papá chillando. Y al señor Rodrigo respondiendo, defendiendo lo que él pensaba que era correcto, protegiendo lo que él pensaba que era una niña en peligro. Hasta que llegó la policía. 2 patrullas pararon enfrente de la panadería. 4 policías bajaron. Y entraron para entender qué estaba pasando ahí. ¿Qué está ocurriendo aquí? Uno de los policías, el sargento Ramírez, preguntó en voz alta. ¿Por qué todos estos gritos? ¿Alguien puede explicar qué pasó? Mi papá intentó hablar primero, pero estaba tan nervioso, tan descontrolado, que apenas podía formar frases coherentes. Fue cuando el señor Rodrigo tomó la palabra. Y le contó a los policías la historia que yo había inventado. Que yo había llegado desesperada a su panadería. Que estaba llorando, aterrada. Que dije que mi papá había llegado borracho de la calle. Que me quería golpear. Que me iba a agredir. Que tenía miedo de volver a casa. Que por eso me estaba protegiendo. Escondiéndome. Para mantenerme segura. Los policías escucharon todo en silencio. Después miraron a mi papá con esa expresión seria, evaluativa. Y mi papá, todavía nervioso pero tratando de controlarse, empezó a gritar, «Eso es mentira. Es todo mentira de esa niña. Yo ni tomo. Nunca he tomado en mi vida. Ella fue la que hizo travesuras en casa, rompió mi televisión nueva, y salió corriendo para no enfrentar las consecuencias. Está inventando toda esta historia para no recibir su castigo». Los policías intercambiaron miradas entre sí. Claramente no sabían a quién creerle. ¿Está diciendo que su hija mintió?, preguntó el sargento Ramírez. Exactamente. Mi papá prácticamente gritó. Es todo mentira. Yo nunca llegué borracho a casa. Nunca la he agredido. Ella está manipulando la situación. Los policías decidieron que necesitaban escuchar mi versión. Le pidieron al señor Rodrigo que les mostrara dónde estaba escondida. El señor Rodrigo me llevó hasta la sala, agarrándome de la mano de forma protectora. Estaba temblando. Llorando. Completamente aterrada ahora, pero ya no de mi papá. Ahora tenía miedo de las consecuencias de todo lo que había hecho. Los policías empezaron a hacerme preguntas. Preguntas directas, específicas. ¿Tu papá tomó hoy? ¿Te ha pegado antes? ¿Te amenazó de alguna forma? Y empezaron a apretarme. A presionarme. Uno de los policías, más joven y más duro, hasta dijo, si no dices la verdad ahora, niña, vamos a tener que llevarnos a tu papá preso. ¿Y entonces? ¿Quieres ver a tu papá ir preso por culpa de una mentira? Y fue ahí cuando me quebré. Completamente. Empecé a llorar descontroladamente. Y entre sollozos, entre lágrimas, conté la verdad. Conté que estaba jugando con pelota dentro de casa. Que rompí la televisión nueva de mi papá. Que salí corriendo con miedo de que me pegara. Que inventé esa historia horrible sobre mi papá estar borracho y violento solo para protegerme de las consecuencias de mis propios actos. El silencio que siguió fue pesado. Incómodo. Vergonzoso. Los policías me dieron la mayor regañada de mi vida. Hablaron sobre la gravedad de lo que había hecho. Sobre cómo las mentiras pueden destruir la reputación de personas inocentes. Sobre cómo podía haber causado problemas serios para mi papá y para el señor Rodrigo. Y entonces, uno de ellos miró a mi papá y dijo, sin ninguna piedad en la voz, si yo fuera usted, le daba una buena paliza. Para que aprenda a no ser mentirosa de esa forma. Para que entienda que los actos tienen consecuencias. Pero ni siquiera necesitaban los policías dar ese consejo a mi papá. Él ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Llegando a casa, mi papá me dio la mayor paliza de mi vida.
Una paliza que nunca, jamás voy a olvidar. Recibí mucho más de lo que iba a recibir si simplemente hubiera admitido que rompí la televisión. Recibí el doble. Recibí por la televisión rota y por todo ese lío absurdo que creé con mis mentiras. ¿Y el señor Rodrigo? El pobre señor Rodrigo quedó mucho tiempo molesto conmigo. Mucho tiempo de verdad. Meses. Porque por culpa de mis mentiras, por culpa de mi intento egoísta de escapar del castigo, puse a ese señor bondadoso en una situación horrible. Lo hice parecer sospechoso. Lo hice parecer como alguien que estaba escondiendo a una niña por motivos dudosos. ¿Y esas personas del barrio que ya desconfiaban de él? ¿Que ya pensaban que era raro que fuera tan cercano a los niños? Esto solo confirmó sus sospechas. Por semanas, meses hasta, los chismes corrieron sueltos. ¿Vieron? Yo sabía que había algo raro con ese viejo. ¿Por qué escondería a una niña si no tuviera segundas intenciones? La reputación del señor Rodrigo quedó manchada. Y todo por mi culpa. Carnal, ¿están viendo el daño que puede causar una mentira? Como una decisión equivocada, tomada en el impulso del momento, puede transformarse en una bola de nieve gigante? Si esta historia los está haciendo reflexionar sobre sus propias elecciones, sobre las veces que mintieron para escapar de algo, comenten aquí abajo. Compartan su experiencia. Porque a veces necesitamos escuchar estas historias para entender el peso de nuestras acciones. Y si les está gustando este tipo de contenido que trae lecciones reales de vida, activen la campanita. Porque todas las semanas traigo historias que los van a hacer pensar, reflexionar, y tal vez hasta cambiar algo en su vida. Solo quiero dejar muy claro algo: cuando todo esto pasó, yo era apenas una niña de 11 años. Una niña asustada, inmadura, que tomó una decisión equivocada en el calor del momento. Pero aún siendo niña, aún no teniendo la madurez de un adulto, las consecuencias fueron reales. El daño fue real. El dolor que causé fue real. Y esa es la lección que aprendí, de la manera más difícil posible: las mentiras nunca llevan a nada bueno. Nunca. Esa situación que ya era complicada, que ya era un problema, se volvió una bola de nieve gigante por culpa de una mentira que conté. Una mentira que creé para protegerme terminó creando una situación 100 veces peor. Porque el problema original era simple: rompí una televisión. ¿Iba a recibir una paliza por eso? Sí. ¿Iba a ser castigada? Con certeza. Pero se resolvería en un día. Sería una situación dolorosa pero pasajera. Pero con las mentiras, la situación se multiplicó. Involucró a la policía. Involucró a los vecinos. Manchó la reputación de un hombre inocente. Creó desconfianza. Creó drama. Creó un trauma que duraría mucho más tiempo. Hoy, adulta, miro para atrás y veo claramente: hubiera sido infinitamente mejor enfrentar el problema de frente. Admitir el error inmediatamente. Aceptar las consecuencias de mis actos. Porque intentar esquivar el problema con mentiras, intentar inventar excusas elaboradas, intentar escapar de la responsabilidad, solo hizo todo mucho, mucho peor. Y esta lección se aplica no solo a niños, sino a adultos también. Tal vez especialmente a adultos. ¿Cuántas veces nos vemos en una situación complicada y la primera reacción es inventar una mentirita? ¿Una excusita? ¿Una media verdad? Y entonces esa mentirita necesita de otra mentira para ser sostenida. Y esa otra mentira necesita de otra más. Y de repente estás viviendo una telaraña compleja de mentiras interconectadas que pueden derrumbarse en cualquier momento. Y cuando se derrumba, el daño es catastrófico. Entonces la lección que les dejo, que aprendí con este episodio traumático de mi infancia, es simple pero profunda. Siempre es mejor enfrentar el problema de una vez. Admitir el error. Aceptar las consecuencias. Por más doloroso que sea en el momento. Porque intentar cubrir con mentiras, intentar esquivar con excusas, solo va a transformar un problema pequeño en un problema gigante. La verdad puede doler en el momento. Puede ser vergonzosa. Puede tener consecuencias desagradables. ¿Pero la mentira? La mentira siempre, siempre cobra un precio mucho mayor al final. Y esta es mi historia. Una historia de travesura de niña que se volvió una pesadilla.
Una historia de cómo una mentira puede destruir mucho más de lo que imaginas. Una historia que espero que sirva de lección para todos los que la escuchen. Si esta historia los tocó de alguna forma, si les hizo recordar alguna situación parecida, si les enseñó algo sobre verdad y consecuencias, dejen su like aquí. Compartan con alguien que necesita escuchar esto. Y principalmente, suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias. Porque aquí no solo contamos historias, compartimos lecciones de vida. Crecemos juntos. Aprendemos de los errores de otros para no cometer los mismos. Un beso enorme, y hasta la próxima historia. Y recuerden, la verdad siempre libera, pero la mentira siempre aprisiona.